Ok, perfecto, sí. Después reviso todas las grabaciones las edito y las voy a subir a la plataforma y les pasaré a ustedes una clave. Ustedes son los únicos que me faltan de estar en la plataforma de Didactic. Esta semana nos ponemos Ah, ok, doctor. al corriente. Sí, los he consentido demasiado a ustedes, que no los había ingresado a las actividades de Didactic, porque nos vemos solamente una vez por semana y realmente es poquito y no quería yo hasta este momento saturarlos con actividades allá, pero yo creo que va a ser necesario que se integren alguno de los grupos o abrir un grupo especial para ustedes. Y ahí vamos a subir las presentaciones y vamos a hacer una serie de actividades, ¿sale? Bien, por lo pronto vamos a continuar. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Entonces nos quedamos por aquí, estábamos comentando que una vez que la caries llega que avanza, se profundiza en la dentina y llega a la pulpa dental, pues las condiciones fisicoquímicas son totalmente diferentes, los nutrientes son totalmente diferentes y entonces las bacterias que están en el proceso de la caries no son las mismas que van a avanzar hacia el proceso infeccioso de la pulpa dental. Evidentemente que las bacterias tuvieron que haber llegado de algún lugar y que se encuentran aquí o que se encuentran en la saliva o que se encuentran en la lengua o que se encuentran en alguno de los nichos ecológicos de la boca, ¿sí? Por supuesto que las bacterias que causan las infecciones provienen de la microbiota normal de la boca. ¿Vale? Sin embargo, no son de las que están más abundantes en el proceso de la caries. En algún momento yo mismo recuerdo cuando era estudiante, cuando estaba empezando con eso, pues que yo pensaba que eran las mismas bacterias que se encargaban de la desmineralización del esmalte y de la dentina, eran las mismas que atravesaban y llegaban aquí a la pulpa y eran las mismas responsables que infectaban todo esto y causaban un desastre. Con el tiempo, pues fui entendiendo el proceso y ahora se los transmito. No son las mismas. Algunas se encuentran aquí, pero en muy bajas concentraciones. Y por ahí, en alguna de las clases, no sé si con usted lo comenté, se me imagina se me imagina, se me imagina, ¿quién tiene sueño? Se me imagina como esa película que les decía la era de hielo. No sé si la 2 o la 3 cuando encuentran un mundo que está como un mundo subterráneo. No sé si se acuerdan de esa película o si la han visto. Sí, Sí, ¿Se acuerdan que están Sí, los personajes de la película que se abre como un cráter y entonces están todos asomados y abajo se ve un mundo diferente a lo que ellos tenían en la parte superior, donde era todo hielo y cuando se empieza a descongelar, no me acuerdo exactamente qué pasa, se abre ese cráter y están todos asomados ahí viendo hacia un paraíso. Así se me imagina esta escena, ¿no? Estamos en el punto donde la pulpa dental, las bacterias están asomadas ahí viendo un paraíso que está abajo, pero solamente las que tengan la capacidad de sobrevivir en ese ambiente son las que van a brincar. El resto se va a quedar en la comodidad de su caries dental. ¿Vale? Entonces, las que van a empezar a filtrarse y a dirigirse hacia estos tejidos profundos, pues son básicamente bacterias que viven o que se alimentan, perdón, que se alimentan de tejidos conectivos, ¿sí? Que se alimentan de proteínas que de los mismos tejidos, la desnaturalización de estos tejidos, de la desintegración de estos tejidos, de la misma irrigación, van a obtener ciertos nutrientes y que necesitan, por supuesto, como un nutriente esencial, pues gran cantidad de materia orgánica. Bien, entonces, pero
continuando, vamos a terminar de hablar un poquito de caries antes de hablar de infecciones endodónticas. Comentábamos que en este proceso, cuando la placa entobacteriana o la biopelícula dental está madurando, hay un proceso de multiplicación y de crecimiento y que es indispensable contar con el sustrato, con el nutriente esencial que es la sacarosa. La sacarosa, ¿qué va a proporcionarle a las bacterias cariogénicas? Básicamente estas dos cosas. Le va a proporcionar la obtención de energía y le va a proporcionar o le va a permitir que a partir de estos azúcares produzcan polisacáridos extracelulares, los cuales van a hacer estas sustancias gelatinosas, chiclosas, pegajosas, que van a garantizar su adhesión a los tejidos. Por lo tanto, sumamente, ambas cosas son súper importantes, ¿vale? Si la bacteria no tiene garantizada su adhesión, pues se va a ir flotando como en un río y no va a poder sobrevivir. Y si no obtiene energía, pues también no va a poder sobrevivir. Entonces, ambos procesos son indispensables para que estas bacterias se mantengan viables en este sitio, en la caries, ¿no? Eh, la, Esto trae como consecuencia que aquí las bacterias están todas revueltas. Es una verdadera fiesta, ¿no? Entonces, la adhesión bacteriana, la agregación y la coagregación son procesos que se van a entremezclar, ¿vale? La adhesión, pues, es cuando una bacteria llega y se adhiere a una superficie, que puede ser una superficie biológica o una superficie inerte. En este caso, en un principio, la superficie fue completamente inerte, es la superficie de un diente. Posteriormente, se da el fenómeno de la agregación, que es cuando una bacteria se adhiere a otra bacteria, ¿vale? Regularmente esto se da entre bacterias del mismo género y que son de la misma familia. Pero cuando las bacterias son de diferente especie, de diferente género, estamos hablando de un fenómeno que se llama coagregación, ¿vale? Que un bacilo, por ejemplo, una bacteria filamentosa, permite que se le peguen los cocos, por ejemplo. Este proceso se llama coagregación. Entonces, estos tres procesos se van a estar entremezclando y se van a estar retroalimentando durante todo el proceso de la caries, y eso va a ser gracias a la gran cantidad de sustrato, que es la sacarosa. Como comenté, la sacarosa está formada de dos moléculas, una de glucosa y una de fructosa. Las bacterias más importantes en este proceso van a formar dos tipos de enzimas, las glucosiltransferasas, que utilizan la glucosa, y las fructosiltransferasas, que utilizan la fructosa, ¿vale? Entonces, utilizando estos dos azúcares y con estas dos enzimas, lo que van a formar son polisacáridos extracelulares de tipo mutanos, que son los más difíciles de degradar, son los más adhesivos, ¿vale? Favorecen la unión a las proteínas fijadoras de las células, estimulan los fenómenos de adhesión y de agregación bacteriana, y algunas de las bacterias que forman estos mutanos de manera muy importante, pues es el Streptococcus mutans, en primer lugar, el Salivarius, Saccharomyces viscosus, que además producen otros polisacáridos de tipo fructanos, ¿sale? Hay toda una clasificación de polisacáridos que no vamos a entrar en el detalle. Sí quiero que recuerden que hay polisacáridos extracelulares de tipo glucanos y de tipo fructanos. Con eso me conformo, ¿sale? No quiero que me digan que de los glucanos se derivan los mutanos y los levanos, y que de los fructanos se deriva tal y tal y tal, ¿sí? Porque es una clasificación muy grande. En este momento, con que me recuerden que tenemos los derivados de glucosa y los derivados de fructosa, ¿sale? Entonces, eso es lo primero que le van a hacer a los azúcares, utilizarlos a través de estas dos enzimas para la producción de polisacáridos extracelulares. Y el otro proceso es el proceso de la fermentación, que es por medio del cual obtienen gran cantidad de energía, ¿sí? Porque repiten el proceso múltiples veces. Aquí tenemos la glucosa,
La glucosa que entra a la glucólisis, aquí podremos decir que está el proceso de la glucólisis, entra en forma de glucosa 6-fosfato y entra una serie de reacciones de oxidación y reducción hasta convertirse en piruvato o ácido pirúvico. A partir de este ácido pirúvico, si la bacteria no es fermentadora y requiere energía y está viable, pues se va a ir este piruvato, se va a convertir en acetilcoenzima A y se va a ir al ciclo de Krebs. De aquí se van a desprender electrones, se van a pasar a la respiración y a partir de la respiración, pues se van a formar ATPs a través de la fosforilación oxidativa. Este es el proceso, digamos, completo del metabolismo, del catabolismo completo de la glucosa, incluyendo la respiración, que puede ser de tipo aerobia, cuando el aceptor final de toda la reacción es el oxígeno, es una respiración aerobia, o cuando el aceptor es diferente del oxígeno, pues es otro tipo de molécula como algún nitrato, el amoníaco, algún sulfato, ¿vale? Pero las bacterias anaerobias pues también respiran, pero este es el proceso completo por medio del cual obtienen las bacterias la mayor cantidad de energía. ¿Alguien se acuerda? Y le voy a dar un buen punto al que me diga cuántos ATPs se producen a partir de la glucólisis, ciclo de Krebs y respiración. 36. Neto es 36. 36 a 38. 30 y algo, ¿no? 38, 38, doctor. No eran 36 porque se quitaban dos que se usaban al principio para activar las activas. 36. No eran Sí, son 36, 38. doctor. Son 36. 38 moléculas de ATP, doctor. ¿Ya lo googlearon? No, No. ¿cómo cree? No, Tenían Tenemos el la examen del bioquímica aquí semestre al 100, pasado. doctor. La bioquímica aquí está al 100. Ah, pues googleenlo porque están mal. Ah, Ah, 32. Sí son 38, 32. pero se utilizan, entonces quedan 32. ¿Quién dijo 32? Sí, son 32. Yo. Sofía. Yo. Ok. Yo, pero no me escuchó. Ah, bueno. yo también dije, pero no me escuchó. Bueno, entonces, Yo también dije, fíjense, pero no me escuchó. a partir de cada molécula de glucosa, si se lleva a cabo todo el metabolismo, la glucólisis, el ciclo de Krebs, la respiración, y después de la respiración viene la fosforilación oxidativa, son 32 moléculas netas, ¿vale? Es decir, las que se obtuvieron quitando las que se utilizaron. Pero si a partir de la glucosa entra la glucólisis, pasa a convertirse en piruvato y el piruvato después se va a la fermentación, ¿alguien se acuerda cuántos ATP se obtienen? Ay, ¿Puede repetir la pregunta, doctor? Sí, hay bacterias que prefieren irse por este camino, el camino de la fermentación, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen suficiente sustrato. Y en lugar de irse, el piruvato, en lugar de irse al ciclo de Krebs, se va a la fermentación, que sería la última etapa de la glucólisis. Y aquí también obtiene energía, ya no necesita hacer todo esto, sino a partir de este proceso cortito y rápido obtiene energía. ¿Alguien se acuerda cuánto se obtiene de energía a partir de cada molécula de glucosa? ¿Qué? ¿No es lo que eran mínimas de 2 a 4? Ok, En la fermentación eran 2, ¿no? ok. Son 4, pero se Porque utilizan 2. Entonces quedan 2. 2 se netos. restan los dos. ¿Sí? Sí, no sé. Entonces aquí se obtienen 2 ATPs netos. Mientras que si hace todo esto, se obtiene 32. Entonces yo les preguntaría, si ustedes fueran bacterias, ¿cuál escogerían? Pues sí, largo. ¿El completo o la fermentación? El completo.
El completo. Completo. ¿Todos dicen lo mismo? Sí. Completo. Ah, porque son muy trabajadores. Y porque Porque tiene más energía, ¿no? no tienen más energía, pero tienes que trabajar más. Aquí tienes menos energía, pero no tienes que trabajar prácticamente nada. Entonces, Entonces se van por la fermentación. si hay mucho sustrato de sobra, incluso, pues entonces prefieren no trabajar, ¿vale? Siempre y cuando sean fermentadoras, ¿vale? Siempre y cuando sean fermentadoras, porque no todas, acuérdense que no todas son fermentadoras, ¿sí? O no todas prefieren la fermentación. Entonces, esto es algo importante. Entonces, si la bacteria es fermentadora y hay gran cantidad de sustrato, de glucosa particularmente, o de glucosa y fructosa, que también puede entrar a este ciclo, pues va a optar por el camino rápido y de menos trabajo, ¿vale? Que es la fermentación. Pero esto va a traer una consecuencia. La consecuencia, bueno, y hay otra condición importante, que la fermentación es un proceso anaeróbico, ¿vale? Entonces, siempre y cuando no haya suficiente oxígeno para intervenir, y siempre y cuando haya suficiente sustrato, que es la sacarosa o la fructosa y la glucosa, particularmente glucosa, si hay mucha cantidad, y siempre y cuando la bacteria sea fermentadora, va a preferir hacer este proceso en lugar de hacer todo el metabolismo completo. ¿Sí? Y el resultado, pues, es que se producen gran cantidad de ácidos. ¿Sí? Aquí tenemos un recordatorio de las 3 etapas de la glucólisis. Si se acuerdan un poquito, pues son una serie de reacciones de óxido-reducción. En la etapa 1 son reacciones preparatorias. Así es como se describe. No se libera energía. Todavía en este proceso no se libera energía. ¿Vale? En la etapa 2, ahí sí, aquí son reacciones de oxidación y reducción. Y la energía, se forman 2 moléculas de piruvato y se forma ATP. ¿Vale? Y aquí es donde tenemos el piruvato. Este piruvato se puede ir hacia el ciclo de Krebs o seguir a la etapa 3 de la glucólisis, donde hay una segunda reacción de reducción, ¿sí? Y se originan los productos finales de la fermentación y se originan como resultado final unas cuantas moléculas de ATP, ¿sí? Y producción de ácidos, principalmente ácido láctico, etanol y CO2. ¿Vale? Por eso dice aquí abajo, por lo tanto, la cantidad de energía dependerá de la cantidad de sustrato, no de la cantidad de trabajo. ¿Vale? Va a depender de la cantidad de sustrato. Entonces, si hay mucho sustrato, hay muchos azúcares, pues prefiero no trabajar y rápidamente obtener energía rápida, aunque sea poquita, pero repito el ciclo muchas veces, muchas veces. El problema de esto es que se repite la fermentación múltiples veces, pues entonces se generan muchos ácidos. El resultado final es gran cantidad de ácidos. Entonces aquí tenemos que la producción de energía pues va a generar algunos productos del metabolismo, principalmente ácidos, ácido láctico, ácido acético, ácido propiónico, ácido butírico, etanol y CO2 son los principales productos del metabolismo ácido, del metabolismo de carbohidratos o el metabolismo fermentador, perdón. Y por otro lado se producen va a haber enzimas hidrolíticas que se encarguen de degradar el componente orgánico. Acuérdense que todos los tejidos, incluido el esmalte, pues va a tener una cantidad, aunque sea menor, va a tener una cantidad de materia orgánica, ¿sí? En el caso del esmalte se tiene un 95% de materia inorgánica y un 5% de materia orgánica, principalmente colágena. Y en el caso de la dentina, vamos a tener solamente un 70% de materia inorgánica y un 30% de materia orgánica. Entonces, es fundamental que las bacterias produzcan las enzimas hidrolíticas. ¿Cuáles bacterias van a producir más cantidad de enzimas hidrolíticas
para esa materia orgánica, pues las que se involucran en el proceso de caries de dentina, por supuesto. Y los ácidos son los productos que disminuyen el esmalte y las enzimas son las que se encargan de destruir la materia orgánica, particularmente en la dentina. ¿Vale? Cuando hablamos de ácidos, hablamos de gran cantidad de ácidos, estamos hablando de gran cantidad de hidrogeniones. ¿Vale? En un compuesto, ¿sí? Los hidrógenos, resultado de la reducción de esas moléculas, de esas moléculas, ¿sí? Esos hidrógenos no se pueden quedar sueltos. Y esos hidrógenos son muy pequeños. Son el elemento más pequeño de la tabla periódica. Y se acuerdan, ¿Por pues, qué no te el operas? hidrógeno es el número 1 de la tabla periódica. Entonces es un elemento sumamente pequeño, pero es un elemento que es sumamente, sumamente... El paciente no responde es porque probablemente está inconsciente. Perdón. Bien, entonces esos hidrogeniones son muy pequeñitos, son elementos muy pequeños que van a poder atravesar, ¿sí? Por los espacios entre los cristales de hidroxiapatita. Y en ese camino donde van atravesando esos cristales de hidroxiapatita, van disolviendo los constituyentes de la hidroxiapatita. Vamos a verlo aquí en esta imagen. Cuando hablamos de gran cantidad de ácido, muchos ácidos, hablamos de un pH bajo, ¿sí? Hablamos del potencial de hidrógeno, que acuérdense que es una unidad logarítmica negativa, ¿vale? Entonces, muchos ácidos quiere decir que hay muchos hidrogeniones, muchos hidrógenos libres. Entre más bajo sea el número, hay más cantidad de hidrógenos libres, ¿vale? Estos hidrógenos, por las leyes de la física, en todas las moléculas, estos hidrógenos, por su electronegatividad, no pueden estar sueltos o no les gusta estar sueltos, ¿vale? Siempre van a buscar una parejita. Entonces, ¿qué va a pasar con estos hidrógenos cuando se encuentran con la hidroxiapatita? Pues que van a romper estas uniones para formar parejas con cada uno de los elementos por separado, excepto el calcio, ¿sale? Pero los fosfatos, si se fijan, los fosfatos, ¿qué les pasa? Se modifican, se les unió el hidrógeno, ¿sale? A los hidroxilos también se les unen los hidrógenos y forman agua, ¿vale? Entonces, hay una serie de reacciones químicas muy interesantes debido a la gran cantidad de hidrógenos que están libres. Porque estos son, se dice por ahí la literatura que los hidrógenos son muy, ay, se me fue la palabra. Promiscuos. Es la palabra química que se utiliza en química, fíjense. Entonces, ¿qué entendemos por promiscuo en este esquema? Se quedaron mudos. Es que nos agarra en curva, profe. Analicen el esquema. Podría ser que tienen fácil adherencia hacia otros elementos. Ok, bien, bien, muy bien. Sí, son rápidamente, son como muy, pues lo que les decía, no les gusta estar solos. ¿Sí? Van a buscar formar parejas con con otros elementos, con otras moléculas. Entonces, esa característica que tienen los hidrógenos libres es lo que va a romper esta molécula de hidroxiapatita, ¿sí? Y una vez que está rota, pues los elementos que se conforman son estos.
Ahora, ¿este proceso es reversible? Pregunta para todos. Este proceso que es la ruptura de la molécula de hidroxiapatita debido a la gran cantidad de hidrogeniones libres, ¿sí? O puede ser por otras razones, que se rompa esta molécula y que se formen estas moléculas secundarias. ¿Este proceso es reversible? ¿Puede ocurrir al revés? Es la mineralización. Sí. ¿Quién dijo que sí? Yo. Bien. ¿Quién más? Sí. A ver, ¿los demás qué opinan? Pues usted había dicho que en cierto punto sí es reversible si se aplican los medios necesarios. Había dicho que algo de sal de óxido, de algo así había dicho que se aplicaba, así que sí era reversible en cierto punto. Ok. Sí es reversible, ¿sale? Sí es reversible. Este proceso es reversible. Esto lo venimos a entender hace menos de 10 años, ¿sale? Hace menos de 10 años que se logró entender que este proceso de la desmineralización, pues a la inversa sería la remineralización, es un proceso que va y viene en los dos sentidos, siempre y cuando estén los elementos disponibles, materia prima. Los fosfatos, el calcio y el flúor favorecen mucho que el proceso de la remineralización se dé. Entonces, sí es un proceso reversible. Sin embargo, esta es la consecuencia final de la caries. Tenemos que entender que la caries dental es una enfermedad mucho más compleja que la formación de una cavidad o la desmineralización de un esmalte, ¿vale? Es un proceso mucho más dinámico que viene desde la primera etapa donde se empezaron a pegar las bacterias, donde empezó a haber acumulación de placa entobacteriana, donde empezó a haber acumulación de gran cantidad de carbohidratos fermentables, donde el tejido tiene mayor predisposición porque quizás sus enlaces son menos rígidos, son un tanto defectuosos. Hay un montón de factores, por eso se dice que la caries es multifactorial, ¿sale? Y desde el punto de vista de esta enfermedad multifactorial, la enfermedad es reversible y el proceso final, que es la desmineralización, también es un proceso reversible, ¿sale? Si los cristales ya se rompieron, ahí sí ya no los podemos volver a formar, ¿vale? Si ya hay una cavidad donde ya hubo una ruptura completa de la superficie, perdón, de la materia, ya no la vamos a poder recuperar. Pero sí, sí podemos, el proceso de la remineralización, siempre y cuando los cristales aún no estén rotos, sí se puede hacer una remineralización, ¿sale? Entonces, los principales procesos actuales de odontología mínima invasiva, de remineralización de esmalte, remineralización de dentina, pues están enfocados precisamente a todo este proceso, ¿no? A disminuir la cantidad de hidrógenos y modificar el pH, hacer que las condiciones físicas sean distintas, tener la materia prima suficiente, fosfatos, calcio, ¿sí? Agua, por supuesto, y un pH óptimo y que los cristales no estén rotos, siempre y cuando los cristales no estén rotos y agregamos flúor, pues el proceso se puede ir en reversa, ¿vale? Y se remineralizan los tejidos duros. Otras estrategias que se utilizan en la actualidad para combatir el proceso de la caries, pues es el uso de algunos desinfectantes, algunos antisépticos. Antisépticos muy importantes. Hoy en día se utilizan algunos, creo que son dos los más importantes que son aceptados por por la Asociación Dental Americana. Uno es el Listerine, ¿sí?
que está conformado por aceites esenciales y eucaliptol, timol, salicilato de metilo y mentol. Principalmente el timol es el aceite esencial que tiene la mayor cantidad de actividad antimicrobiana. Pero podemos decir, hasta hoy es un producto semisintético, es un producto de origen natural. Por lo tanto, es un producto bastante tolerado y que tiene una muy, muy buena actividad antiséptica antimicrobiana. Esto me lo voy a brincar, son los resultados de algún proyecto de investigación que hicimos en la universidad. Solo quiero hablarles del diagnóstico. Hoy en día se utilizan los cultivos para poder identificar cuál es la susceptibilidad de un paciente a la caries, utilizando como parámetros la cantidad de estreptococos, tanto los del grupo mutans como la cantidad de lactobacillus. Y este método de diagnóstico, que es un método comercial que vende la casa Ivoclar, ¿sí? Es un método pues, fantástico, muy sencillo. Es un tubo de plástico que tiene en su interior una lengüeta. Es esta lengüeta y esta lengüeta tiene dos moldes, uno de cada lado. Hacia un lado tiene un agar de color verde, donde crecen lactobacillus, y hacia el lado opuesto tiene un agar que se llama Mitis salivarius, modificado para el crecimiento de Streptococcus mutans. Entonces, ¿qué se hace? Se deja escurrir saliva que se obtiene de un paciente para medir ese paciente qué tan susceptible es a desarrollar caries. Se toma una muestra de saliva, por supuesto que haya tenido algunas horas de ayuno, que no se acabe de cepillar los dientes, etcétera. Y tomamos una muestra de su saliva, con un gotero la dejamos escurrir por esta superficie y lo sellamos, ponemos una pastilla en el fondo que favorece la anaerobiosis, pues son bacterias anaerobias, y sellamos el tapón y lo metemos a incubar. Incluso la casa Ivoclar hasta nos vende las incubadoras. Después de 24 a 48 horas, pues vamos a tener el crecimiento sobre las lengüetas, sobre las superficies del agar, y vamos a ir a una tabla comparativa donde vamos a poder ver aquí, obviamente en estas primeras hay muy pocas bacterias, empieza a haber más y muchísimas, ¿no? Y aquí nos maneja una escala, ¿no? En logaritmos. Nos dice, nos maneja una susceptibilidad baja y una susceptibilidad alta. Y hay por ahí algunos estudios que nos hablan incluso de 3 categorías, la baja, la media y la alta. ¿Vale? Y esto es un logaritmo. Aquí nos dice que más de, si no me equivoco, más de 5,000 unidades formadoras de colonias, y menos, perdón, y aquí más de, creo que son más de 500,000 y menos de 500,000 por mililitro de saliva. ¿Vale? Entonces, esas cantidades ya han sido estimadas, han sido estudiadas y nos permite tener un diagnóstico rápido y muy visual para el paciente para poder explicarle en qué consiste el papel que juegan las bacterias en la formación de la enfermedad, en la caries dental. Y además también a nosotros nos permite entenderlo. Hay otras pruebas que son un poquito ya más viejas, menos utilizadas, la prueba de Snyder, la prueba de Alban, por ejemplo. Estas solamente se utilizan tienen un indicador de pH y nos hablan sobre la capacidad amortiguadora. Ya se nos va a acabar el tiempo, ya estamos a punto de terminar el tema. Nos vemos el próximo miércoles, por favor, ¿sí? Para el siguiente tema que es infecciones endodónticas. Pido que le den una repasada a este tema de caries. Después de que terminemos el siguiente tema, no es cierto, el siguiente tema es bacterias periodontales. ¿Vale? Bacterias periodontales. Después que terminemos el siguiente tema, vamos a hacer un pequeño examen muy sencillo de estos 3 temas que hemos visto: las generalidades de infecciones odontogénicas, caries dental y bacterias dentales. Haremos un pequeño examen en la plataforma. ¿Sale? Ok, doctor. Estos son las estrategias de prevención o tratamiento de la caries dental. Denles una repasada. Aquí nos quedamos, las retomamos para la siguiente clase y empezamos el siguiente tema, que es bacterias periodontales. Les agradezco mucho su presencia, su atención.
Espero que les haya gustado la clase, que haya sido clara. ¿Dudas? Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor, doctor, ¿habrá forma Gracias, de que doctor. pueda pasar sus diapositivas? Sí, claro que sí. ¿Tú quién eres? Del posgrado. Ah, sí, claro que sí. Les aviso. Les aviso estos días, yo creo que mañana les aviso a más tardar para que puedan inscribirse a la plataforma y ahí puedan poder descargar todas las presentaciones. ¿Sale? Ok, doctor, sí, gracias. Al contrario, muchas gracias. Saludos a Gracias, todos. Gracias, doctor. Gracias. Cuídense Gracias, mucho. doctor. Gracias, doctor. Bye, hasta luego. Gracias a ustedes. Lucius. Gracias, bye. Bye. Gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Bye. Bye.